Ya chicos, estamos al aire en un nuevo programa de Fuera del Sistema. Hoy día con dos grandes invitados. Estamos con Félix Avilés nuevamente y esta vez estamos con Alejandra Matus, que nos acompaña desde Nueva York. ¿Estás en Nueva York, cierto, Alejandra? Sí, Sí. Mira, Bueno, para los podríamos haber hecho que un programa ya. ya hoy se hubiera sido entretenido, en un nuevo programa de... Hoy habría sido entretenido hacerlo desde allá, pero estamos aquí en Chilito nomás. Bueno, para los que no conocen a Alejandra, ella es periodista, es titulada en la Universidad Católica, con posgrado en la Universidad de Harvard. Es probablemente una de las periodistas y escritoras de Chile más influyentes en los últimos 25 años. correcto. Autora o coautora de varios libros de culto, como el Libro Negro de la Justicia Chilena, en sus dos ediciones, Doña Lucía, La Señora o Mitos y Verdades de la AFP. Su trabajo ha sido premiado nacional e internacionalmente. Una carrera brillante que también ha conocido de sinsabores, como cuando el libro negro fue prohibido y le significó estar 2 años asilada en Estados Unidos, el mismo país en el que se encuentra actualmente, pero por otras razones. Desde agosto pasado está en Nueva York para iniciar un segundo magíster en escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Eh, Alejandra, bueno, darte las gracias primeramente por estar en nuestro programa, por poder compartir contigo una horita. Y quería preguntarte si estás satisfecha con la determinación judicial eh, con respecto a lo que está pasando con el temucano, con Tito Fernández. Sí, me parece una decisión muy valiosa de la jueza Carolina Gajardo, porque en la parte resolutiva, en que básicamente uno podría decir que son decisiones más bien formales, todavía no hay condena, ella ya adelanta que queda por establecido los hechos, los delitos y también el vicio del consentimiento de estas mujeres en el marco de los abusos que sufrieron. Y decreta prisión preventiva considerando al imputado un peligro para la sociedad, pero también un peligro para las víctimas. Yo creo que es una resolución muy valiosa y que también abre esperanzas de justicia a muchos casos que normalmente quedan fuera del sistema judicial por los prejuicios, por el machismo, por esta idea de que una mujer adulta no puede ser violada. Alejandra, ¿hay querella por parte de las víctimas o de las familias de ellos? Claro, o sea, las tres denunciantes formalizaron su denuncia. No sé si en el sistema nuevo se llaman querella, parece que no tiene el nombre de querella, pero No, básicamente. puede ser denuncia o querella. Tú Yo creo que puedes entonces denunciar, son querellas, ¿ah? porque son querellas eh, y se dio por establecido su participación en los tres casos, digamos, con los mismos delitos. Sí, te pregunto porque es muy importante si las víctimas, eso nos pasa a los que estamos persiguiendo delito de derechos humanos, ¿no? De parte de, es muy importante que haya querella, porque eso significa que no solo el Ministerio Público da curso a la investigación, sino que además aquellos que aparecen como víctimas o sus familiares, si es que las víctimas son menores de edad, su tutor o quien los represente, puede acompañar, solicitar al fiscal, al Ministerio Público, todas aquellas diligencias que le parezcan pertinentes para ir esclareciendo la verdad y llegar finalmente, ¿no?, a una verdad judicial que determine una sanción dependiendo, ¿no?, la gravedad de esta. Así que Sí, lo recomendable es que cuando hay delitos de sí, esta magnitud haya querella también. sí, en este caso es querella porque de hecho ellas están representadas por el CERNAM, que las representa judicialmente y aparte de la acción que la fiscal
ha emprendido por ella misma. La investigación previa que se hizo también ha sido muy acuciosa y yo creo que también ahí hay gran mérito, también es de la detective Marisela Silva, parece que es el apellido, quien además logró el testimonio de una cuarta mujer que es testigo directa de cómo manipulaba Tito Fernández a las víctimas para que accedieran a este sacrificio sexual. Entonces, también ha sido muy importante, yo creo que la contundencia de la investigación hasta donde ha avanzado en este momento. ¿Cuál es el plazo de investigación que dieron? 90 días. 90 días. Que eventualmente se va a prorrogar. No sé, porque, como te digo, la investigación está bastante avanzada. Depende de las diligencias, me imagino que irá a pedir la defensa del imputado, pero hasta donde entiendo la investigación respecto de los hechos que están denunciados está bastante avanzada. Y bueno, yo me alegro mucho de esta noticia, del acontecimiento de esto. Y te felicito. Yo hablé con las denunciantes esta mañana y para ellas también ha sido un acto muy reparador. Ellas tienen todas secuelas psicológicas bastante severas de las experiencias que vivieron, están en proceso de terapia todavía y la justicia, el pronunciamiento judicial, aunque aún es en una etapa previa, pero el solo hecho de que la justicia avance con estos casos, de que decrete la prisión preventiva del imputado, ya contribuye en parte a ese proceso de reparación. Alejandra, ¿cómo llegaste tú a escudriñar toda esta realidad? ¿Se acercaron a ti las mujeres estas a denunciar? ¿O no, bueno, como en toda acción periodística, en general hay un antecedente previo que lleva a otra cosa. Yo publiqué a mediados de 2018 un reportaje sobre las conductas lascivas de Fernando Villegas, y a partir de ese reportaje una persona que conocía a una de las denunciantes y me conocía a mí me puso en contacto con ella y empezamos una serie de conversaciones y de entrevistas digamos delicadas, porque no era un tema fácil para ellas contar, pero después de un proceso de 2 meses terminó en el reportaje que publiqué en diciembre. Oye, yo quiero decir una cosa que es muy importante a propósito del relato de la Alejandra, y es que a propósito de lo que señaló de la reparación, ¿no? Que esto, las víctimas señalan que lo que hoy día ha sucedido, ellos la asumen como un gran gesto institucional de reparación y les da la esperanza de que aquí va a cambiar raudo esto a determinar verdad, ¿no? Para hacer justicia. Cuando yo digo que es importante querellarse cuando hay delitos de esta magnitud, ¿no? Así como los delitos contra los derechos humanos, los delitos que tengan que ver con este romper la dignidad y quebrar el alma, ¿no? de la persona, que no es lo mismo que robarle un lápiz, ¿no? a alguien. Es muy importante que sea acompañado en una querella, porque lo que persigue el Ministerio Público, la Fiscalía, es la reparación del quiebre de la sociedad que se produce cuando se comete el delito. Cuando se comete un delito, la ley hace que el Ministerio Público tenga autonomía de investigar, para que al determinar la responsabilidad penal y al sancionarse penalmente aquella conducta, ¿no? Del hecho constitutivo de delito, la sociedad vuelva al estado como de normalidad que se quebró cuando se cometió el delito.
Pero lo que le pasa a la víctima, todo el tema de la reparación no es responsabilidad del Ministerio Público. Entonces, cuando se habla de indemnización, cuando se dice indemnización se dice lucas, en definitiva, ¿no? Pero además de todos los gestos o todas las acciones reparatorias, ya, eso lo tiene que solicitar o lo tiene que poner sobre la mesa, ¿no? del tribunal la misma parte afectada. Y ahí el abogado que acompaña, sea institucional o sea privado, es el que se preocupa no solo de que haya justicia, que haya una verdad judicial y se decrete una pena para hacer justicia, sino que además se preocupa de que hayan decisiones del tribunal para reparar aquello que se destruyó, que no lo pide el Ministerio Público, lo piden lo otro. Por eso es importante que junto con la persecución penal que hace el Ministerio Público, ojalá haya querellas, y la querella te permite todo esto y algo más. Ofelia, activa tu micrófono. ¿Cómo? ¿Qué sigue ahora para las víctimas, Alejandra? Buenas noches. ¿Qué sigue para las víctimas ahora que ya está tipificado el delito de Tito Fernández? Bueno, la espera mayor ha sido para que llegara este día. Imagínate, yo publiqué el reportaje en diciembre del 2018 y desde ese entonces, digamos que las víctimas han estado esperando que llegue este día. Esta audiencia se suspendió 2 veces antes. Y ahora yo creo que lo que viene es una espera de algún modo más tranquila, más confiada en la decisión final de la justicia cuando termine este periodo de investigación, se prorrogue o no se prorrogue, digamos, se termine o se alargue un periodo más largo. Ya han esperado 2 años, entonces lo que queda para ellas es esperar el pronunciamiento final, pero yo creo que conversando con ellas, lo más importante para ellas es recuperar la dignidad de personas que han sido abusadas, cuyos derechos han sido vulnerados, y que la sociedad también aprenda de este caso, que hay muchas maneras de vulnerar la conciencia y el consentimiento de las mujeres, hombres también, y que las violaciones no solo ocurren con una pistola al cuello, digamos, en la calle, como es la imaginación que tienen muchas personas. Se maltrata también a las víctimas cuando no se les cree, o cuando se burlan de ellas, o cuando dicen, bueno, estaba grandecita, o cómo no se dio cuenta, en fin, una serie de comentarios con las que ellas han tenido que vivir en su entorno, o también que se expresaron colectivamente cuando el caso se hizo conocido, y que son reparados cuando una jueza determina que el consentimiento estaba viciado, que digamos que hubo manipulación, que hubo intimidación y otras condicionantes que por supuesto hacen que estos hechos constituyan delitos. El efecto pedagógico de esa resolución también abre esperanzas a que otras mujeres y otras personas que han vivido hechos similares también se atrevan a ir a la justicia, porque en estos casos es mucha la vergüenza, es mucha la culpa con la que carga la propia víctima, al punto que le impide hacer las denuncias muchas veces. Se abre una ventanita, quizá hemos escuchado mucho durante largo tiempo, durante muchos años, que otro personaje público tiende a abusar de su fama con las mujeres. Lo digo con nombre, don Francisco.
y nunca se ha llegado, digamos, o sí se ha llegado, no ha llegado, digamos, a instancias mayores las denuncias que han habido. Lo que pasa es que algo. En Chile, o sea, en Estados Unidos existe la posibilidad de llegar a acuerdo extrajudicial de reparación económica frente a este tipo de delitos. Y en ese caso no se formaliza el imputado, pero el solo hecho de que la persona acceda a hacer ese pago, digamos, llegar a ese acuerdo, es un reconocimiento de participación. O sea, nadie le paga a otra persona en un acuerdo extrajudicial si se considera inocente. Yo creo que el caso de la modelo en Miami terminó de esta manera y por lo tanto, más que un antecedente de exculpatorio, es un antecedente previo, digamos, que uno podría considerar de un hecho donde, por lo menos respecto de ese caso, los hechos quedaron establecidos al punto que en vez de ir a juicio se llegó a un acuerdo extrajudicial. En Chile eso no ocurre, pero hay otras limitaciones al avance de la causa penal, como la prescripción. Probablemente el momento de mayor fama y mayor cercanía o mayor posibilidad de Mario Kreuzberger para cometer algún acto que pueda constituir delito ocurrió hace muchos años. Porque recordemos que él se fue a Miami hace mucho tiempo. En otro contexto social, en otro momento donde a lo mejor esas mujeres no se atrevieron, si es que existieron, digamos, no conozco ningún caso directo, no lo puedo señalar, pero puedo imaginar que si esos casos ocurrieron en Chile, el caso como el de la modelo de Miami, probablemente esas mujeres no se atrevieron a acudir a la justicia y hoy día con la prescripción probablemente no esté a su alcance acudir. Yo creo que es importante también en este caso en particular, porque también determina que cuando el delito se vuelve a cometer, anula la prescripción. Digamos, empieza a correr de nuevo el periodo de prescripción y eso también es importante para otros casos similares. Yo creo que espero que llegue el día en que se establezca la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, de los abusos sexuales, porque las víctimas, como han demostrado, por ejemplo, los casos de denuncias contra los sacerdotes, demoran décadas en procesar el abuso que han vivido y en denunciarlo. Cuando se atreven a denunciarlo, muchas personas mueren con ese dolor y ese trauma. Entonces, los plazos de prescripción normales para los delitos normales muchas veces silencian a las víctimas que, por ejemplo, fueron abusadas cuando niños y se atreven a denunciarlo ya cuando son adultos. Y ese es un problema de nuestra legislación. Con respecto a los casos que tú que mencionas de pedofilia en los sacerdotes, se ha dado mucho acá en Chile, se atrevieron a denunciar mucho, que fue el caso de Caradima y que, bueno, ya sabemos el resultado. Cumplió su condena en un hotel 5 estrellas, por llamarlo de alguna manera. Pero sabemos fehacientemente los que trabajamos como activistas por infancia y adolescencia de que existen muchas denuncias de abusos de sacerdotes que no alcanzaron a ser condenadas. Tenemos el caso de Renato Poblete, que es, digamos, como el más reciente, por decirlo de alguna manera, reciente. Y es fuerte enterarse, aún sabiendo que hay una amplia red de pedofilia en la Iglesia Católica. Pero lamentablemente no se llegó, digamos, a ninguna condena porque el hombre ya está bajo tierra.
pero es lamentable y muchas veces, sobre todo en familias humildes, la gente se tiende a callar, y digamos, no hace una denuncia correspondiente. Bueno, entonces eso hay que enseñar, hay que educar a la gente. No solamente es educación, porque hemos visto que a veces personas inteligentes o educadas también son víctimas de abuso. Yo creo que el tema es la dependencia. Muchas veces los sacerdotes u otras figuras de poder se aprovechan de la necesidad económica o psicológica, o conocen algún secreto que avergüenza a un niño, a una familia, vía secreto de confesión, y usan ese poder para silenciar. En muchos casos, las familias cuyos niños han sido abusados por sacerdotes reciben ayuda económica de ese mismo sacerdote. Entonces, con eso silencian a la familia, porque la familia, digamos, se siente de alguna manera responsable y cómplice de los delitos. Yo creo que los niveles de compromiso y de dependencia entre los abusadores y las víctimas son muchas veces muy complejos y muy enmarañados, y cuesta mucho a las víctimas hablar, sobre todo en una sociedad que inmediatamente sale a acusar a la víctima, ¿no? La primera reacción es a decir, pero ¿cómo? Pero con el juicio fácil de los que no están en los zapatos de las personas que han sido abusadas. Yo creo que por eso es tan importante también la reforma a toda la estructura social que vivimos, la reforma, mayores niveles de igualdad, mayores niveles de poder político distribuidos en toda la sociedad y no concentrar en unas pocas manos, porque la gente muchas veces se siente impotente, se siente incapaz de ir contra el poder de un señor sacerdote, empresario, profesor, alcalde, en fin, digamos, hay muchas posiciones de poder en que las personas se sienten disminuidas para poder ejercer sus derechos y poder buscar reparación respecto de los delitos que han sufrido. Yo quería también decir respecto de los niños y del tema de la iglesia, que también han sido los jueces que han fallado muchas veces. O por un lado no le dieron crédito a las denuncias, por otro lado las recibieron pero no perseveraron en las investigaciones. Los temas de la edad, que también son tan arbitrarios, ¿no? Porque hasta los 17 años es joven y después de los 18 es adulto. Entonces, alguien que fue violado a los 18 años ya es adulto y se le trata de otra manera. Claro. Yo creo que todas, digamos, esas distinciones que pueden servir para cálculos, para análisis genéricos, no se hacen cargo de los seres humanos. Los seres humanos no tenemos mucha diferencia de pasar de un año al otro, digamos, y podemos ser víctimas de abuso incluso en edades adultas y muy adultas. Yo he conocido casos de ancianos, digamos, que han sido abusados en determinadas circunstancias. Entonces, también tenemos que hacer un trabajo con la sociedad. La reparación a veces viene también de mano de una sociedad que aprende de las complejidades de los seres humanos, que aprende a que si tú no has sido abusado, si tú has tenido la suerte de que nadie te ha manipulado, también es una suerte, es un privilegio tener eso. No todo el mundo tiene esa suerte y ese privilegio, no todo el mundo tiene esa autonomía, esa protección muchas veces que han tenido otras personas. Oye, yo quiero decir que en mi calidad de abogado, yo he cumplido, Alejandra, el rol de investigador canónico.
y yo investigo precisamente situaciones de esta naturaleza. Yo creo que hemos construido una sociedad que es súper verticalista, muy institucionalizada, donde cada una de las instituciones pesa mucho y tiene un poder más allá de lo calculable de pronto, ¿no? Eh, Aunque las instituciones están en crisis y en decadencia en la esfera de este tipo de sociedad que conocemos, así todos siguen pesando y siguen determinando nuestra vida y la vida de un pueblo entero. Y en todos los aspectos, ¿ah? En lo material, en lo político, en lo cultural y en lo religioso, en lo deportivo, mira tú lo que pasa con la NFP, etcétera. O sea, aquí estamos metidos en una cosa que pesa mucho, que es muy dura. Pero yo creo que cuando se abrió la sociedad, las comunicaciones, alguien ahí comentaba que el gran aliado de las víctimas eran las redes sociales hoy día. Cuando, ahí está, ¿no? Ernesto Sosa. Cuando las redes sociales se transforman en el pizarrón del dolor de la sociedad y empiezan a generar esta presión para que la verdad salga a flote, se produce un quiebre de esta verticalidad y de este poder absoluto de la institución y empiezan a haber algunas pistas para poder buscar y para poder encontrar verdades. Y yo creo que en ese ámbito la Iglesia, yo no creo que sea hoy día tan protectora de redes. Tampoco creo que la Iglesia chilena tenga redes, así como, de hecho está el caso de Rancagua, donde se hizo público que había una red, ¿no?, de sacerdotes que estaban y finalmente se pudo probar que el fiscal que había señalado aquello estaba no en lo cierto y eso no existía de la forma como se dijo. Entonces, yo creo que las sanciones eclesiales o canónicas que ha habido han sido bastante más decidoras que las sanciones penales civiles, ¿no? Civiles de la sociedad, digo. O sea, lo de Caradima es emblemático. Lo de Poblete no se pudo sancionar porque se murió. Pero tú tienes a personajes que fueron emblema de los procesos eclesiales, como Cristian Prech. A Ortega no se le pudo sancionar porque se murió. Y otros, y hay congregaciones que tienen mucha gente en este cuento. Yo creo que han sido ejemplares. Y eso ha permitido que esta cultura se vaya abriendo. La cantidad de denuncias que hay, y yo las conozco, tengo que guardar la reserva necesariamente, no es menor, es harto. Y la cantidad de casos que está conociendo tribunales en esta materia es harto. Y yo confío que se siga avanzando porque se tiene que poner por sobre el valor de una institución fría el valor de la persona. Y cuando el valor de la dignidad de las personas se pone delante de cualquier otro interés, entonces las sociedades son capaces de madurar y de producir cambio relevante, ¿no? Y yo comparto lo que dice aquí el amigo, que las redes sociales han sido un tremendo apoyo en todos los niveles, en todos los niveles. Nos tienen encapsulados en lo político, sin duda alguna, ¿no? Ya espero que entremos al tema más político luego. Pero yo creo que hay un movimiento en la sociedad, en la cultura, y que ha ido condenando a la Iglesia, y que la Iglesia forzadamente ha tenido que ponerse un poquito a la altura de lo que de reconocer la verdad y lo que se sabe a grito, ¿no? Y yo creo que ha sido un buen tiempo. Queda muchísimo por caminar, pero yo creo que se va avanzando de a poco. Claro, con respecto a lo que dice Félix, tienes toda la razón. Podemos estar días, semanas hablando sobre este tema, pero tenemos que ser claros y avanzar en lo que nos compete en este minuto, que es el tema plebiscito. Entrar ya en materia política netamente tal. Así que doy el pase, si te parece, Pati. Diciéndole a la Alejandra que yo soy abogado creyente, te escucho. También de curas, ¿no? Acusado, de hermanos acusados de abuso en colegios. Bueno,
Bueno. Doña Ofelia. Gracias, Félix. Gracias, Alejandra, por las respuestas también. Muy clarificadoras. Patita. Entremos a lo político, jefa. Los estaba escuchando. Se quedó dormida. No, se los estaba Oye, escuchando atentamente. Yo, el cambio de gabinete ha sido un hito muy relevante en estas últimas horas, en todos los sentidos. Hay evaluaciones por todos lados, nosotros evidentemente podemos tener nuestra mirada, pero cuando uno se fija en personajes que se han incorporado al gabinete de Piñera en este último cambio, aparece la figura de Pérez, del exdiputado Pérez, y es una figura que es bastante controvertida, y es controvertida en todos los niveles. Es controvertida porque es un personaje que rompe aquella proclama que hoy día uno puede decir que era una mentira, ¿no?, de Sebastián Piñera, cuando dice en el gobierno anterior: nunca incluiré en mi gobierno un empleado o una persona de la dictadura, ¿no?, de Pinochet. Sin embargo, hoy día tenemos a Víctor Pérez, que era uno de los hijos emblemáticos del general Pinochet en su momento. Es un personaje que es negacionista, o sea, es una persona que ha públicamente señalado que no hay aberraciones ni violaciones de los derechos humanos en este país, no ha habido, y que del estallido social del 18 de octubre en adelante, los hechos denunciados no dan para decir que son violaciones de los derechos humanos, cuando tenemos miles de personas en prisión preventiva, muchas otras en arresto domiciliario. Tenemos a Gatica y tenemos a la niña Campillay ciegos, tenemos a muchos chilenos sin ojos, no son afecciones oculares, no le han quitado, le han robado la vista, y él ha dicho que no hay violación a los derechos humanos, ¿no? Y el pecado de todos ellos es el mismo pecado que cometió mi hijo en Valparaíso, ¿no?, cuando fue atacado por las fuerzas especiales, que ir a protestar por construir un Chile más justo, más digno, donde los derechos de las personas sean el eje que articule las políticas públicas y podamos pensar que es posible construir un espacio distinto. Víctor Pérez es ese emblema, el emblema de la dureza, el emblema de Pinochet, el emblema de lo implacable, de aquel que hace política desde las convicciones del autoritarismo y de la negación del valor de la vida humana. Y hoy día yo leí en la prensa algo súper importante que hizo la Alejandra, que es denunciar el vínculo de Víctor Pérez con la colonia Dignidad, con Schaeffer. Yo no tenía ese dato. Tal vez sería interesante que la Alejandra nos pudiera contar qué hay de eso, ¿no? Porque aparece además como un elemento bastante más grave, a pesar de todo lo que he señalado. Bueno, él fue alcalde en la zona durante 7 años, pero además, según uno de los jóvenes que fue abusado por Paul Schaeffer, que fue rescatado, digamos, en el momento en que se iniciaron los juicios en su contra por abusos sexuales, Efraín, no recuerdo ahora su apellido, pero Efraín, reveló que él vio en Colonia Dignidad muchas veces a los entonces diputados Urrutia y Víctor Pérez, que eran muy cercanos a Paul Schaeffer, y que con toda esa gama de grupos que se llamaban Amigos de Colonia Dignidad, ayudaron a defender a Schaeffer en los juicios que se seguían en su contra. Recordemos, desde 1990 fue Patricio Elwin con su ministro de Justicia Francisco Cumplido los que iniciaron la primera acusación contra Colonia Dignidad, tratando de quitarle su personalidad jurídica por una numerosa cantidad de delitos. Y luego, con el tiempo, fue posible avanzar hacia estas investigaciones por abuso sexual. Pero en todo ese largo periodo,
hubo muchas personas que defendieron constantemente y muy, yo diría con mucho entusiasmo, a Colonia Dignidad. Uno de ellos era Víctor Pérez. El ministro Larraín, ¿no? Ministro de Justicia. El ministro Larraín, pero el ministro Larraín es mucho más conocido, digamos, ese vínculo, porque, digamos, era uno de los, digamos que de la primera línea de defensa de Colonia Dignidad, era muy evidente. Si no estoy equivocada, me parece que él se refirió a ese tema y que de alguna manera cambió de posición, pero no es el caso de Víctor Pérez. Víctor Pérez nunca ha reconocido su vínculo con la colonia en términos de decir que hay un error, que efectivamente la colonia había cometido delito y que este joven que tú dices, que José Efraín Beder, ¿no? No, sí, él nunca se refirió a eso y de hecho se nombró intendente en algún momento por la región también a un señor que fue abogado de Paul Schaeffer, que duró un día cuando se reveló este vínculo. Y Víctor Pérez lo defendió ahora a su partido, digamos, dijo que era una infamia sacarlo del cargo por eso. Bueno, ese es nuestro ministro de Interior actual, pues es el vicepresidente de Chile, ¿no? Claro, sí, una situación compleja. En el fondo es el premier en otro sistema de gobierno, claro. El ministro más importante, no es un ministro cualquiera, es el ministro más importante. Quien ha estado en el Congreso por 30 años, ahora era senador, y sus posturas políticas, sus visiones, su manera de actuar en política ha sido siempre de una extrema dureza, nunca se ha manifestado proclive al diálogo ni a considerar posiciones distintas a la suya. Todos, digamos, todos tienen el beneficio de la duda cuando asumen un nuevo cargo, pero a mí me preocupa la señal de ponerlo precisamente a él en el cargo de ministro del Interior. Entró Mario Desbordes, que es de una línea mucho más conciliadora, pero entró al Ministerio de Defensa, que no participa del comité político. Si uno mira el comité político, es un comité político mucho más duro que el anterior. Andrés Alaman, que también ha estado en posiciones mucho más duras, está en la Cancillería, que yo diría que después del Ministerio del Interior es el otro ministerio importante, digamos, al que no tanto por su participación en el comité político, sino que por la prestancia que tiene ser canciller de Chile. Sí. Yo creo que esta... ¿Aló? ¿Sí? Yo creo que esta maniobra de Piñera es bastante astuta. Lo primero que consigue es romper el conflicto en Renovación Nacional entre Desbordes y Alamán y los suma a una gestión de gobierno y los transforma ya no en líderes que están mirando la gestión nacional desde afuera del carril, sino que lo incorpora y lo transforma en sus subalternos. Incorpora a Belolio, que es uno de los políticos más jóvenes y promesa, ¿no?, de la derecha, y que poco a poco se ha ido poniendo cada vez más integrista, más fundamentalista en términos de la defensa del modelo, ¿no? Ya Belolio hoy día no es el Belolio de hace un año y medio, 2 años atrás, cuando en los medios de comunicaciones compartía mucho con Boric y con la gente del Frente Amplio necesidades de modificar, ¿no?, elementos importantes del modelo. Incorpora evidentemente a Pérez, entonces transforma esto en un gobierno político, muy político, a contrapelo de ese gobierno técnico de su anuncio inicial que decía aquí vienen los mejores. Pero hay una cosa que es muy importante, que él ordena la alianza, Piñera, y hace que toda esta crítica que se había levantado en forma de la dispersión, en forma de que se le perdió la brújula, termine metida dentro de la gestión de gobierno. Él se pone por arriba y terminan todos estos partidos que estaban con este conglomerado quebrado, terminan metidos, ¿no?, ahí. Y el presidente finalmente ordena esta cosa. Y está haciendo una apuesta de los siguientes 8 meses, ¿no? Porque después de 8 meses, de aquí para adelante,
vienen las elecciones, todo el proceso de elección presidencial, y ahí evidentemente todo el mundo se va a olvidar de la gestión de gobierno y vienen las preocupaciones por su lado. Y tiene el tema de cómo manejar la pandemia, lo que queda, el tema del plebiscito, que lo más probable es que estén pensando en correrlo. Abrir las comunas no es gratis, ¿no? Vamos a tener una recaída como están teniendo todos los países europeos en este asunto. Entonces yo creo que Piñera ha hecho una maniobra bastante clever. No sé si él o la roulette, que se dice por ahí, que finalmente el... Félix, quedaste sin audio. A mí me preocupa fundamentalmente por todo lo que Ahora sí. signifique lo que viene ahora. Yo creo que no hay ninguna política de este gobierno en las situaciones complejas que se ha vivido, desde el estallido, pasando por la pandemia, que pudieran aparecer como significativas para el pueblo. Y yo creo que lo que se nos viene, a pesar de estos cambios, es precisamente un estallido 2.0, y con un gabinete de esta magnitud, la relación de represión a expresión ciudadana puede tener consecuencias que a mí me preocupan sobremanera. Y evidentemente en mi calidad de presidente del Observatorio de Derecho Humano y Violencia Policial, estamos ahí atentos para ver qué es lo que viene, porque la política no es solo lo que aparece, sino que la política fundamentalmente es lo que va por abajo, ¿no? De lo que aparece, y hay que saber leer entre líneas lo que está sucediendo. Estamos muy preocupados. Yo en lo particular estoy muy preocupado por lo que aquí viene. A mí me tocó ser dirigente universitario en los 80, de la Universidad Católica, y conozco a Pérez desde que este señor era alcalde, ¿no? Designado, fue uno de los alcaldes designados de Pinochet. Yo estuve relegado allá en la zona de él, ¿no? En aquellos años. Cuando la señora Hoffman, la diputada, se refería a que ella no compartía que los chilenos dependieran del Estado, vivieran a costa del Estado, capaz que estuviera pensando en Pérez, porque Pérez desde antes del 90 que está cumpliendo funciones estatales y no ha habido ni un día en estas decenas de años que él no haya sido pagado por el Estado, por nosotros. Claro, bueno, la señora Hoffman también tiene bastantes parientes en el Estado. Sí, tú lo señalaste en un programa. Sí, yo creo que el tema del nuevo gabinete, la preocupación inmediata es el plebiscito que está a la vuelta de la esquina, y que yo esperaría que se haga con o sin pandemia, con cuarentena, sin cuarentena, digamos, hay medidas para que se pueden tomar, se han hecho procesos eleccionarios en otras partes, incluso en medio de confinamiento, se puede, pero hay que tomar medidas. Me preocupa también la voluntad que pueda tener este gabinete para tomar esas medidas de resguardo de la salud de los votantes, de garantizar el derecho de que la gente vaya a votar, porque a mí me parece que es la única elección importante que tenemos por delante. O sea, si no hay plebiscito no podemos hablar de candidaturas presidenciales, ni alcaldes, ni nada, digamos. Es un momento fundacional y reconstitutivo de las fuerzas políticas participar en ese proceso constituyente, y el resultado de esa nueva constitución, por supuesto que va a tener incidencia en quienes sean los representantes que se elijan después para gobernar. También me parece que si no hay plebiscito, que ese plebiscito se aplaza, los conflictos sociales que están contenidos a la espera de que ese plebiscito se realice también pueden estallar. Y me preocupa precisamente porque este gobierno, digamos, pero
todos los gobiernos, no solamente este, pero este en particular, no saben resolver los conflictos sociales que no sea apretando con la represión. Y me preocupa el costo en vida, en daños, en abusos policiales que pueda tener un segundo estallido. Yo quisiera que el proceso plebiscitario se llevara a cabo, porque también es una manera de canalizar la frustración, los miedos y los anhelos de la gran mayoría de los chilenos en un proceso ordenado que no concluya en violaciones a los derechos humanos, que concluya en la concreción de un sueño largamente postergado. Sin duda, yo creo que es un mensaje importante para toda la ciudadanía, que si queremos modificar de verdad este país, pensando en lo que tenemos por delante, debemos hacernos cargo del desafío de modificar desde el elemento estructural todo, y lo que funda, tomando el concepto de la Alejandra, que tiene que ser fundacional, lo que funda ese nuevo Chile es la Constitución Política de la República, y que tenemos la obligación moral, por responsabilidad con Chile, con todo lo que han sufrido. Quedó pegado otra vez. Quedó pegado de nuevo Félix. Mientras tanto te voy a leer un comentario que nos llegó. Dice, no hay ningún resquicio legal que se pueda utilizar para apelar a estos cambios arbitrarios. Sé que se han hecho en otros gobiernos, pero es indignante para que vamos a votar para elegir diputados y senadores. Si después los sacan y nombras a quien quieran y supuestamente esos cargos son elegidos democráticamente por el pueblo. Y después nos dice Verónica Cruchet, estoy totalmente de acuerdo con Félix. El estallido va a ser 3.0 y me da susto que llegue una revolución. Y la culpa es 300% del gobierno, aunque van a decir que nunca lo vieron venir. Es tremendo. Bien, yo lo único que quiero decir es que una nueva constitución es urgente, ¿ya? Y hay que pelear para que el plebiscito se haga, no hay excusa para que no se haga. Alejandra tiene razón en que ese hito es un hito fundacional del Chile que queremos, de lo que buscamos, de un Chile que se funde en la dignidad y el derecho de las personas, y hay que pelearla para que se haga, pero hay que ganarla, y hay que construir una nueva constitución entre todos. ¿Tú crees que con este del paso a paso, que quieren empezar a levantar las cuarentenas, vamos a llegar a octubre? Yo creo que no. Yo creo que va a haber mágicamente un rebrote. Paso a paso, tratando de entender lo que quieren. Lo que pasa es que uno puede presumir lo que la otra parte quiere. La otra parte tampoco quería el 10%, pero también depende de la fuerza política que se pueda imprimir para que se haga, digamos. Si ya hay un espíritu resignado a que no se va a hacer, bueno, no se va a hacer. Yo creo que como en todo, digamos, depende de la fuerza de la manifestación de quienes quieren que se hagan, que efectivamente se realice, de estar alerta, no aceptar una postergación bajo ninguna excusa. Y hablando de lo mismo, del 10%, Félix, yo sé que tienes que irte luego porque entras a otra reunión, pero quiero que primero como abogado nos aclares el tema del 10%. ¿Es real lo que se ha hablado a través de las redes sociales de que tienes que pedir el 10%, el 100% para que te den el 10%? Porque si pides el 10% te van a dar el 1%. Y lo otro también... Ahí hay una... Ahora, sí. Evidentemente la AFP han tenido una gran derrota, y si la AFP han tenido una gran derrota, ha sido el modelo el que ha tenido una gran derrota. Entonces, lo que están haciendo es lo que se llama coloquialmente el rito del abogado. Aquí lo que hay es que están poniendo todas las trabas y los palitos necesarios para que esto no solo se dilate en términos del rescate del capital, sino que además el rescate del capital, de la plata de la gente,
tenga el menor efecto en el modelo, en el sistema financiero, en la AFP, en cómo ellos manejan las plata. Y ahí el superintendente de AFP ha cometido barbaridades. Se le acusa a él de hacer una especie de corralito, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que él ha impuesto a contrapelo de las decisiones del Congreso Nacional, habiéndosele dicho a él que no puede hacerlo porque eso está en el ámbito ya de lo inmoral, él lo ha hecho igual y ha impuesto a través de una normativa interna que desde el momento que tú solicitas el dinero que te corresponde, se congela la posibilidad de moverse por 40 días. Pero cuando solicitan la segunda parte, esos 40 días se amplían. Por tanto, hay un periodo en el que tú quedas encapsulado sin movilidad alguna, ¿no? Y sin posibilidad de que tus rentabilidades puedan tener la dinámica que debieran tener. Y eso lo está haciendo él a contrapelo de todo y es la letra chica que todos conocemos. Lo otro que están haciendo es que efectivamente parece ser que en el instructivo de solicitar el dinero se está preguntando si desea sacar el 100% del 10 o desea sacar otra cantidad, ¿no? El 10% del 10. Si efectivamente, si eso estuviera, yo no lo he visto, pero si así fuese, también es un engaño, porque es inducción a un error, aunque se diga, pero si está clarito, que el 100 del 10 o el 10 del 100, o el 10 del 10. Entonces, porque hay mucha gente que en este país que no va a entender eso y que efectivamente lo que tiene puesto acá en el inconsciente colectivo es que vamos a retirar el 10, entonces va a poner el 10, pero si dice el 10 de lo que le corresponde, en realidad va a retirar el 1% de la plata que le corresponde, y eso es una barbaridad, porque eso después no lo pueden modificar. Yo espero que si eso existiera, sea modificable. A mí me parece que... Bueno, lo vamos a ver mañana, porque mañana se va a poder acceder a los formularios, pero para que la gente lo tenga claro, si usted tiene menos de 10 millones de pesos acumulado, en que su 10% viene siendo 1 millón, tiene que pedir el 100% del retiro. Exacto. Porque ¿cómo se llama? El límite por abajo son poquito más de 1 millón de pesos. Entonces, si a usted tiene un fondo de 10 millones de pesos o menos, tiene que pedir el 100%. Si ve un número ahí, le pone 100. Porque, digamos, su porcentaje probablemente, si tiene 7 millones, el 10% de 7 millones son 700.000, pero a usted le corresponde, puede sacar más de 700.000, porque hay un piso. El piso es 1 millón de pesos. Entonces, si usted tiene en su fondo 10 millones de pesos o menos, cuando le llegue el formulario se fija bien, y de todas las alternativas, si hay alguna alternativa que diga 100, usted dice 100. Si usted tiene sobre 10 millones de pesos, entonces puede pedir el 10%, porque su 10% va a ser siempre más que 1 millón y por lo tanto va a estar por encima de ese piso. Y aunque tenga mucha plata, aunque tenga, supongamos, 80 millones, no le van a dar más que el 10%. Entonces, si usted tiene más de 10 millones, pone 10%. Si tiene menos de 10 millones, le pone 100. Ese sería como el consejo, digamos, en caso que el formulario venga complejo. Pero, con letra chica. Claro, pero de cualquier manera, también consejo de abuelita es que no lo haga a la rápida, que no pinche lo primero que lee, que lea con calma, que pida ayuda. Que pidan ayuda. Claro, si tiene alguien a su lugar, tampoco también es súper importante estar atento a las estafas que están ocurriendo. No hay otra manera de
de sacar la plata que no sea directamente en la AFP con su clave o con su manera de entrar a la AFP o presencialmente. No hay intermediarios que puedan cobrar su plata, así que ni los bancos ni nadie. Entonces, si usted recibe correos de gente que le dice que le va a ayudar a sacar más o que se la va a sacar más rápido, porque todo eso son estafas que probablemente le van a pedir los datos para sacar la plata a ellos. Entonces, hay que tener mucho cuidado también, hacerlo por los canales oficiales para que no caer víctima de alguna estafa. La plata Félix, es acá nos preguntan... Oye, dice tal que vez ¿por una qué las cosa personas importante que que decir cotizan en el ahora... sistema antiguo... No, iba a referirme al tema porque el proyecto de ley que se aprobó es del retiro del 10% del sistema de AFP, del sistema, el fondo previsional administrado por las AFP. Si usted estaba en el sistema antiguo y nunca participó de las AFP, no puede pedir. Pero si usted estaba en el sistema antiguo y se cambió a la AFP, sí puede pedir. Cualquier fondo que usted tenga, si tiene solamente 10.000 pesos en la AFP, los puede pedir todos. Lo puede pedir completo, digamos. Cualquier fondo que tenga inferior a 1 millón de pesos, lo puede pedir completo el retiro. Hasta 1 millón de pesos. Puede pedirlo completo. Si tiene 500.000, puede pedir los 500.000. Ok. Félix, antes de que te vayas, yo también me tengo que ir. Todas las mamás, sí estamos terminando, todas las mamás, con el tema de la retención judicial de la que tanto se habla, por los papitos corazón y el tema de la pensión de alimentos. Ya, eso es muy simple. Todas las personas, hombres o mujeres, al revés, pero en mayoría mujeres u hombres, excepcionalmente, que no tengan una demanda judicial contra su cónyuge o su ex cónyuge, contra el papá de su guagua, sea haya sido cónyuge o no, contra el papá de sus hijos, y que el tribunal ha decretado una pensión de alimento y no se la han pagado, no se la han dado, significa que tiene una deuda con la señora, con el caballero. Tiene una deuda. Como hay muchos que se hacen los tontos en esto y que no se hacen responsables de, no de la deuda, porque es deuda de los hijos, entonces esta es la oportunidad para que, si tienen entablada una demanda contra esa persona, solicitar que ese 10% no se lo entreguen a la persona, no se lo entreguen. Eso se llama la retención, hasta que el tribunal les diga a la AFP cuánto es lo que doña Patricia, supongamos, me debe a mí por pensión de alimentos. Si doña Patricia va a sacar 4.500.000 pesos, porque tiene mucha plata en AFP, y me debe a mí como pensión de alimentos 1.800.000, le van a retener esos 4.500.000 pesos hasta que el tribunal le diga a la AFP que tiene que depositarme a mí o a la cuenta del tribunal la plata que me debe por pensión de alimentos, y una vez que me la transfieran a mí, le pagan a doña Patricia lo que queda. Si la pensión de alimentos es superior a la plata que le van a otorgar, que le van a entregar, que va a rescatar, entonces le pagan a la persona que está reclamando la pensión de alimentos todo y quedará con deuda. El otro, y al otro no le darán ni un peso. ¿Cómo se hace esto? El Poder Judicial, PJUD, el Poder Judicial, en el portal del Poder hay una página que se llama Trámite Fácil. Se meten ahí, poderjudicial.cl, trámite fácil, y se le va a desplegar un formulario donde va a poner el nombre de la persona que está demandando, doña Irene Astorga, qué sé yo, Ruth, qué sé yo, el nombre del demandado, don Miguel Céspedes, qué sé yo, y el RUT de la causa que está en el tribunal, ¿no? La identificación de la causa que conoce el tribunal. Y lo manda. Y eso va directamente al tribunal, y el tribunal inmediatamente va a expedir, va a sacar una resolución de retención que se la envía a la AFP.
para que lo retenga ahí hasta que el tribunal le diga cuánto es lo que tienen que pagarle a la señora en cuestión, y lo que quede se lo darán al caballero. ¿Ah? Es muy fácil. Se meten a la página del Poder Judicial. El único problema que existe es que lamentablemente los parlamentarios no tuvieron la idea de que en estos casos, habiendo demanda de alimentos, el retiro del 10% sea obligatorio para que se paguen esas deudas. Exactamente. Porque, digamos, esas personas pueden no retirar la plata, y si no la retiran o si no piden el retiro, no se puede cobrar. Exactamente. Las dos condiciones que hay para hacer valer esto es que haya una demanda judicial y que la persona que debe solicite que le paguen el 10%, ¿ah? de su plata de la AFP. Si solicita que le paguen el 10% y no hay juicio al respecto, entonces le van a pagar el 10% y se va a hacer el gil y se va a mandar cambiar. ¿Ya? Tiene que haber una acción judicial para que se pueda retener. Y es verdad, lo dice la Alejandra. Aquí los legisladores han cometido muchísimos errores, algunos intencionales, otros no intencionales, y yo creo que aquí han perjudicado a muchos, no a las mujeres, a los hombres, ¿no? Que son los acreedores de estas platas. De nuevo se pegó. De nuevo quedó pegado don Félix. Bueno, chiquillos, estamos llegando al final. Creo que es una gran debilidad. Estamos llegando al final, pero yo sé que tienen más cosas que hacer. Félix tiene que entrar a una reunión también. Sí, y me imagino que Alejandra también. Así que darle las gracias, chicos, por aceptar la invitación. Alejandra, Patricia, un placer conocerte. Félix. Patricia, solamente tal vez digas tú o poner en tu red que si hay duda en el Observatorio de Derechos Humanos podemos de manera absolutamente gratis aconsejar, orientar y decirle en estas materias, ¿no?, lo que la gente debe hacer en términos de aquellos que están pidiendo que se les paguen los alimentos. No tengo ningún problema. Tú pones ahí nomás el correo nuestro y se va a señalar. Ah, ok, lo vamos a difundir entonces. Oye, muchas gracias. Darle las gracias. Muchas gracias. Sí. Buenas noches. Sí. Alejandro, un placer. Sí, yo doy las gracias por un abrazo a tu hijo. Por aceptar la invitación al programa. Félix, ya formas parte de la casa. Alejandra, ha sido un verdadero honor conocerte. Y bueno, seguiremos en contacto porque quedaron muchos temas pendientes. Ojalá que tu agenda nos dé la posibilidad de poder conversar contigo nuevamente. Que tengas una buena noche. Lo veremos. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Acá les mandan muchos saludos a todos quienes nos besitos, Félix, que estés súper bien. Alejandro, que no cambien nunca. Muchas gracias. Gracias. Bien. Chao. Buenas noches, muchas gracias. Chao. Y a los amigos decirles que nos encontramos el viernes nuevamente en otro programa de Fuera del Sistema.